Ruega por nosotros, oh Virgen dolorosa, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Esta frase es el eje de los documentos que vamos a analizar a fondo hoy. Nos vamos a sumergir en una devoción muy particular, conocida como el Rosario de los 7 Dolores. Y las fuentes que tenemos son una guía completísima. Hablan de su historia, su significado y sobre todo de cómo se reza. Creo que nuestra misión hoy es entender por qué una oración que pone el foco en el dolor, en el sufrimiento, se presenta como un camino para encontrar la alegría y el servicio a los demás. Suena paradójico, ¿no? Completamente. Y sin embargo es una práctica con unas raíces históricas profundísimas y una relevancia moderna que, la verdad, sorprende. De hecho, en las propias fuentes hay una cita de San Juan Pablo II que lo enmarca todo a la perfección. ¿Ah, sí? Decía algo como: de María aprendemos a rendirnos a la voluntad de Dios en todo. De María aprendemos a confiar incluso cuando toda esperanza parece perdida. Y de María aprendemos a amar a Cristo, su Hijo y el Hijo de Dios. Es, bueno, toda una declaración de intenciones. Vaya, esa cita es un marco perfecto, desde luego. Pues a ver, para entenderlo de verdad, supongo que hay que ir al principio, al origen de todo. ¿De dónde sale esta práctica? Porque no es tan conocida como el rosario, digamos, tradicional. No, no lo es. Aunque sus orígenes son muy antiguos, se remontan a la Edad Media. La tradición, tal y como se relata en los textos, atribuye esta devoción a una revelación de la Virgen a Santa Brígida de Suecia. Santa Brígida. Y para captar el espíritu de la oración, es fundamental saber quién era ella. No era una monja de clausura aislada del mundo, ni mucho menos. Santa Brígida fue noble, madre de 8 hijos, y tras enviudar, dedicó su vida a seguir los pasos de Cristo de una forma muy tangible. ¿A qué te refieres con tangible? Pues a que fundó una orden religiosa y atendía personalmente a los pobres y enfermos en Roma. O sea, que desde el minuto uno esto no es una devoción de introspección pasiva. La idea de meditar en el dolor está ligada a la acción, a salir y ayudar. Eso lo cambia todo. Exacto. No es un qué pena siento por mí, sino un cómo este sentimiento me moviliza. Exactamente. Has dado en el clavo. La conexión entre la compasión que sientes en la oración y la acción en el mundo es la piedra angular desde el principio. Santa Brígida entendió que meditar sobre los dolores de María no era un ejercicio de tristeza, En la otra cosa. era una escuela de empatía. Y esa empatía te obliga a actuar. No puedes compadecerte de verdad del sufrimiento ajeno y quedarte de brazos cruzados. Y esa idea nos lleva a la parte más sobrecogedora de esta historia, porque la devoción casi desaparece y luego resurge con una fuerza increíble en un lugar y un momento que de verdad ponen los pelos de punta. Así es. Damos un salto de varios siglos, de la Suecia medieval a la Ruanda de los años 80, del siglo XX. Es aquí donde, según las fuentes, tienen lugar las apariciones marianas en Tíbejo. Son las únicas apariciones aprobadas por el Vaticano en todo el continente africano. Qué curioso. Y a una de las videntes, una joven llamada Marie-Claire Mukangango, se le encomendó explícitamente la misión de reintroducir este rosario en el mundo. Se le dijo que la devoción se había olvidado y que era urgente recuperarla. Espera un momento. A ver, me estás diciendo que esta devoción medieval se reactiva a través de una aparición en Ruanda, justo unos años antes de uno de los peores genocidios del siglo XX. Eso es estremecedor. Es estremecedor y trágicamente profético. La historia de Marie Claire es durísima. Ella cumplió su misión, difundió el rosario, pero años más tarde, en 1994, ella y su marido fueron asesinados durante el genocidio. Qué fuerte. El contexto le da un peso y una dimensión a esta oración que son difíciles de asimilar. De repente, la meditación sobre el sufrimiento deja de ser algo abstracto y se ancla en una de las realidades más brutales de la historia reciente. Claro, es que eso lo cambia todo. La frase aprender a sufrir con amor que aparecen en las fuentes podría sonar, no sé, a resignación pasiva o incluso una especie de glorificación del dolor. Pero en el contexto de Ruanda, de Marie Claire, adquiere otro significado. ¿Cómo lo explican los textos? Es una pregunta crucial, y la respuesta está en el propósito. No se trata de buscar el dolor, ni de disfrutarlo. Se trata de afrontar el sufrimiento que es inevitable en la vida,
con una nueva perspectiva. La idea central es que, al meditar sobre los dolores de María, que, según la teología, sufrió con un amor y una entereza perfectos, uno aprende a gestionar su propio sufrimiento. Entiendo. El objetivo no es la pasividad, sino la fortaleza interior. Es desarrollar una empatía tan profunda por el sufrimiento de María, de Jesús, de las víctimas de Ruanda, de un vecino enfermo, que te transforma. Dejas de ser el centro de tu propio dolor y lo conectas con un sufrimiento universal. Y en esa conexión encuentras un propósito y una fuerza que no tenías. Vale, entendido. La idea es transformar, no solo aguantar. Y esta historia de Ruanda le da una profundidad increíble. Pero si alguien quisiera, no sé, experimentar esto, entenderlo desde dentro, ¿cómo se hace? Porque las fuentes son muy específicas sobre los pasos a seguir, ¿verdad? Muy específicas. Ofrecen una guía práctica muy detallada. En cuanto a cuándo rezarlo, la respuesta es muy abierta. Se puede hacer en cualquier momento, ofreciéndolo por una intención particular. El sufrimiento de un amigo, una crisis mundial, una lucha personal. Aunque también se señala una fecha clave, el 15 de septiembre, que es la festividad de Nuestra Señora de los Dolores. ¿Y cómo se estructura? Porque parece más complejo que un rosario normal. Lo es, pero sigue una lógica muy clara. Los textos presentan dos versiones, una completa y una abreviada. Dan un detalle muy práctico. La versión completa lleva unos 34 minutos para que la gente pueda organizarse. Ajá. Esta versión larga comienza con la señal de la cruz. Luego, una oración de ofrecimiento donde se pone la intención. Y a continuación, algo muy importante, un acto de contrición. ¿Qué es exactamente un acto de contrición, para quien no esté familiarizado? Es una oración en la que la persona reconoce sus faltas, sus pecados, pide perdón y, lo más importante, expresa su firme propósito de enmendar su vida, de intentar no volver a cometer esos errores. ¿Es como un punto de partida? Fundamental. Para poder meditar sobre el sufrimiento ajeno con un corazón limpio, primero tienes que hacer un ejercicio de humildad, de reconocer tus propias imperfecciones. Después de este acto se rezan 3 Avemarías. De acuerdo, ese es el ritual de inicio. Y a partir de ahí entramos en el corazón del rosario, que se organiza en torno a esas 7 espadas del dolor. Exacto. El núcleo son 7 misterios, que aquí se llaman dolores. La mecánica es repetitiva para facilitar la meditación. Se anuncia el dolor, se medita un momento sobre ese pasaje del Evangelio, y a continuación se reza un Padre Nuestro y 7 Avemarías por cada dolor. 7 Avemarías por 7 dolores. ¿Y cuáles son esos 7 momentos, esos 7 dolores? Pues mira, las fuentes los enumeran citando directamente los Evangelios. Son momentos clave. El primero es la profecía de Simeón, en el templo. Cuando le presentan a Jesús, el anciano Simeón le dice a María, una espada atravesará tu alma. Es el anuncio del sufrimiento. El aviso. El segundo, la huida a Egipto. La angustia de tener que escapar de noche para salvar la vida de tu hijo de la masacre de Herodes. El tercero, la pérdida de Jesús en el templo. Estuvo perdido 3 días. Cualquiera que haya perdido a un niño de vista un minuto puede imaginar la agonía de 3 días. El cuarto dolor es cuando María se encuentra con Jesús en la vía dolorosa, camino al Calvario. Verá a su hijo destrozado, cargando la cruz. Es curioso, ¿eh? Hasta ahora son casi todos dolores del alma, no físicos. La angustia del futuro, el miedo, la desesperación de la pérdida, la impotencia, es esa la clave. La meditación sobre el sufrimiento emocional. Absolutamente. Esa es la clave de la empatía. Es más fácil conectar con el sufrimiento emocional. Todos hemos sentido miedo, pérdida o impotencia. Por eso estos misterios son tan universales. Continuó. El quinto es quizás el más icónico. María de pie, junto a la cruz, mientras Jesús muere. Es la aceptación, impotente de la muerte de un hijo. Ya. El sexto es recibir el cuerpo sin vida de Jesús cuando lo bajan de la cruz. La imagen de la piedad, el dolor ya consumado. Y el séptimo y último, el entierro de Jesús. La soledad, el vacío, la despedida final. La secuencia es devastadora. Es un viaje completo por todas las fases del duelo y del sufrimiento. Para que la gente se haga una idea del tono, las fuentes incluyen oraciones para cada dolor. Voy a leer un pequeño extracto de la que acompaña al cuarto, el del camino al Calvario. Dice: Madre amada, tan afligida por el dolor,
Ayúdanos a soportar nuestro propio sufrimiento con valentía y amor para que podamos aliviar tu corazón doloroso y el de Jesús. Esa frase es el corazón de todo. Ayúdanos a soportar nuestro propio sufrimiento para aliviar el tuyo. Es un giro completo de la perspectiva. No pides que te quiten tu dolor. Pides fuerza para usar tu sufrimiento como un acto de amor, de consolación hacia otro. Es una idea radicalmente antiegocéntrica. Transforma el sufrimiento de una carga personal en una ofrenda solidaria. Y esto que hemos descrito es la versión larga. ¿En qué se diferencia la abreviada? La versión abreviada es mucho más ágil, pensada para quien tiene menos tiempo o para una oración más espontánea. La estructura es más sencilla. Se anuncia cada dolor, pero en lugar de una larga meditación, se pide una virtud específica asociada a ese dolor, y se reza solamente un Ave María. Ah, muy distinto. Sí, y esta conexión directa entre un tipo de sufrimiento y una virtud a desarrollar es potentísima. ¿Puedes darnos algún ejemplo de esa conexión dolor-virtud? Claro. Por ejemplo, ante la profecía de Simeón, el anuncio del dolor, se pide la virtud de la humildad y la obediencia a la voluntad de Dios. Ante la huida a Egipto, que es un acto de exilio y pobreza, se pide la generosidad hacia los pobres y los inmigrantes. Y ante el encuentro en el camino al Calvario, un momento de dolor extremo, se pide la virtud de la paciencia. Paciencia. En un momento tan brutal como ver a tu hijo camino de su ejecución. Es una petición de una fuerza casi sobrehumana. Es pedir aprender a no derrumbarse, a no dejarse llevar por la ira o la desesperación. Exacto. Es pedir la gracia de responder al sufrimiento, no con una reacción visceral, sino con una virtud consciente. Y ahí reside de nuevo el poder transformador de la oración que describen las fuentes. Al final, cuando unes todas las piezas, la historia de Santa Brígida, el resurgimiento en Ruanda, la propia estructura de la oración, te das cuenta de que esto es mucho más que una simple repetición de rezos. Es una meditación estructurada, casi un entrenamiento mental y espiritual sobre cómo afrontar el sufrimiento. No se trata de evitarlo, sino de atravesarlo y convertirlo en empatía, en fortaleza, en servicio. Es un viaje fascinante. Une la Suecia medieval con el genocidio de Ruanda, mundos que parecen totalmente desconectados, pero que quedan unidos por esta reflexión sobre el dolor humano. La síntesis final es esa. El propósito no es el dolor por el dolor, sino la transformación que puede surgir de él cuando se afronta con amor. Se vuelve a la idea de aprender de María. Las fuentes subrayan un punto teológico importante. Ella, al ser concebida sin pecado, tenía una capacidad de amar, y por tanto de sufrir, muy superior a la de cualquier otra persona. Claro, su sufrimiento fue el más puro y profundo, y al aceptarlo con esa entereza se convierte en un modelo de cómo el amor puede dar sentido al dolor más incomprensible. La devoción, por tanto, es una escuela para aprender a hacer lo mismo en nuestra propia escala, claro. De hecho, las oraciones finales de la versión completa lo refuerzan, repitiendo 3 veces una jaculatoria muy directa. María, que fue concebida sin pecado y que sufrió por nosotros, ruega por nosotros. Me quedo con una última idea para la reflexión. Viene precisamente de esa versión abreviada que mencionabas, la que conecta cada dolor con una virtud. Ajá. La estructura de esta oración une un dolor a una virtud específica. Paciencia, caridad, humildad. Si sacamos esto por un momento del contexto estrictamente religioso y lo miramos desde una perspectiva más amplia, nos deja una pregunta muy potente. ¿Qué sugiere esto sobre la idea de que el crecimiento personal, el desarrollo de nuestras mejores cualidades, puede surgir directamente de las dificultades que enfrentamos y sobre todo de cómo elegimos conscientemente responder a ellas?